Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de economía. Hoy contamos como invitados con Manuel Serra. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días a todos. Con Ángel Martín. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Y con Eduardo García. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Hoy tenemos varios temas sobre la mesa. Vamos a hablar del plan B que parece que ha preparado Alemania. Es el mecanismo llamado SOFIN, que consiste en un cortafuegos de 480.000 millones que han preparado para los bancos alemanes en caso de que sucediera un evento más o menos desastroso en la zona euro y Alemania se viera impulsada fuera de la zona euro y para proteger a los bancos de las pérdidas que tendrían con los activos denominados en monedas que ya no serían la alemana, lógicamente. Luego tenemos también sobre la mesa una propuesta que ha hecho Ángel, que ahora nos va a explicar sobre las dos perspectivas que podemos tener de los estímulos económicos. Y luego también vamos a hablar de las caídas en la recaudación que ha habido en el mes de enero y cómo puede afectar eso en caso de que se consoliden estas caídas a los planes de ajuste del gobierno. Si os parece, podemos comenzar con el cortafuegos que ha instalado el gobierno alemán para los bancos alemanes. ¿Tú cómo interpretas esto? No ya el mecanismo en sí, que yo creo que es un mecanismo bastante sencillo, que no requiere mucha explicación, sino ¿tú por qué crees que han hecho esto así, Manuel? O sea, bueno, ¿cómo lo interpretas ya desde el punto de vista estratégico? ¿Por qué han hecho esto? La impresión que a uno le da, si recuerdas, hace algunos meses en los debates, creo que hablando con Manuel Rey, yo dejé caer esa posibilidad, incluso como la menos mala para los países periféricos, dado que en teoría nos quedaríamos dentro del euro y nuestros pasivos quedarían nominados en esa moneda, con lo que la devaluación inmediata también sería sobre esa misma moneda. De todo lo malo, enfrentado a que nos expulsaran, pues decías, virgencita, que me quede como estoy. El plan B, pues sería una opción muy de ellos. Es decir, no os necesitamos o no estamos dispuestos a entrar en una unión monetaria, que no siga las normas alemanas, olvidando pues que también ellos fueron los primeros en incumplirlas a todo esto. Pero casi oscilo entre pensar que es un farol, es decir, marco una jugada para que los demás midan sus consecuencias y que a lo mejor le cojan miedo, y una opción en cuanto a estratégica de tengo una salida, no podéis coaccionarme. Si el señor Draghi sigue convirtiendo deuda metiéndola en los balances del Banco Central Europeo hasta el punto en que de facto hayamos llegado a una monetización, o sea, que llegamos a ese punto en el que, mira, y ahora hemos llegado a este sitio, como tampoco el Banco Central Europeo es capaz de asumir esta deuda, pues como la Reserva Federal, vamos a dar a la impresora. Y que los alemanes, naturalmente, no están dispuestos a jugar a eso. Todo además enlaza con la poca voluntad alemana, igual que China, igual que Japón, de no moderar los desbalances de las balanzas de pagos, las balanzas comerciales.
No sé cómo lo veréis vosotros. Yo he dejado planteadas esas posibilidades, Sí, porque no sabe nadie muy bien a qué se está jugando. A mí me gustaría comentar sobre esto que has dicho de Draghi, que la última noticia que leí ayer, que yo ya me quedé con los ojos como platos, fue cuando vi que iba a aceptar Draghi hasta los préstamos que los bancos españoles le van a hacer a los ayuntamientos por todo el plan este de cubrir la deuda de los proveedores. O sea, eso lo van a aceptar como colateral para volver a tomar prestado en el mismo Banco Central Europeo. Yo ya ahí me quedé bloqueado totalmente. Digo, que ya hice un comentario de una cosa muy graciosa que decía Eduardo hace unos meses, que decía, estos del Banco Central Europeo se van a quedando hasta con los solares de Valdeluz. Sí, Eduardo. Sí, pero lo que indica el plan este alemán es que cada vez hay más ruido en Alemania más inquietud sobre dónde lleva esto, es decir, sobre hacer cada día más grande la pelota del Banco Central y exponerlo cada vez más a los países periféricos. Esto cada vez hay más ruido en ese sentido, porque cada vez Draghi, digamos, se lo tendrá que pensar más, porque cuando su balance ya es la mayoría es exposición a periferia y encima se obliga a hacerlo crecer con el precio del petróleo en máximos, ya empezamos a tener un problema ahí, a justificar eso ante Alemania. Sí, sí. Eso es lo que cada vez hay más ruido en ese sentido. O sea, que lo que tenemos realmente es una oposición que está creciendo en Alemania. Esa es la interpretación que hace, ¿no, Eduardo? Sí, y que eso va a impedir que el Draghi haga lo que quiera, o que por lo menos siga haciendo crecer el balance exponencialmente y exponiéndolo más a nosotros. Sí, en realidad lo que está haciendo es una política fiscal encubierta. Porque claro, si aquí a mí me prestan 5 y cuando lo tengo que devolver me prestan 7 y cuando lo tengo que devolver me prestan 9, en realidad no me están prestando nada, me lo están dando. Sí, claro. Efectivamente, ese es el problema. Y recordemos que ahora mismo de lo que han prestado el Banco Central Europeo a la banca, España ha cogido una cantidad tremenda. O sea, yo veo aquí claro, lo que ha salido en la prensa, yo es que no sé muy bien cómo lo hace, porque la prensa simplemente coge lo que han dispuesto, pero no suma a la columna de lo que han depositado otra vez en el Banco Central Europeo. Pero vamos, yo creo que es que hay que coger las dos columnas. Nosotros han depositado poco los españoles, lo que han depositado por ahí. 19.000, poco más de 19.000 millones, o sea, en total han sido 172.000 millones de euros lo que han cogido los bancos españoles. Y el total que veo ahora mismo que tiene prestado el Banco Central Europeo a la banca europea son, por lo que estoy viendo aquí, algo más de 1.100.000.000 y pocos mil millones de euros. O sea, que España, bueno, está más o menos pues con un 15% de todo lo que han prestado. Lo que pasa es que, claro, la diferencia es que la banca europea, muchos de ellos han depositado otra vez en el Banco Europeo estos préstamos, mientras que la banca española no ha dispuesto casi totalmente de ello. En fin, eso cómo lo interpreta usted, Eduardo, que esta diferencia entre lo que ha hecho la banca europea y lo que ha hecho la española, que la banca española estaba más seca que la otra, o cuál es la razón de esto. Probablemente sí. Nosotros veníamos de un largo periodo de sequía, mientras que los italianos probablemente se hayan cubierto más. Claro. Entonces, y a mí también lo que me gustaría recalcar es que ahora mismo con el aumento que han tenido de los préstamos la banca española, que realmente tenían aproximadamente unos 97.000 millones de euros más otros 8.000 depositados en el mes de noviembre, o sea, tenían 105.000 millones, o sea, han tenido un aumento que no llega a 70.000 millones de euros. Vamos a ver, con la cantidad de deuda española que están cobrando y ahora con el plan este de los proveedores, es que lo van a consumir ya. Bueno, préstamo neto, que lo estoy viendo, préstamo neto, es decir, descontado depósitos, total banco, balance del Eurosistema 322.000 millones, Banco de España 152.000, es decir, prácticamente la mitad. No, pero a eso hay que añadir la facilidad de depósito, lo que tienen depositado. Sí, digo descontada. Descontado es la mitad, o sea, sí, prácticamente la mitad, sí. Pero sin descontar no llega ni mucho menos. Pero digamos que lo que está en riesgo para el banco es lo que está utilizado, no lo que está depositado. Sí, eso sí.
eso sí. Bueno, Ángel, coméntanos también de estos temas que estamos diciendo. Sí, bueno, yo creo que esto pone un poco de manifiesto el fracaso de las medidas que se han aplicado hasta ahora en la eurozona, porque, bueno, ya lo dice el nombre, un plan B significa que el plan A no ha salido bien o se piensa que no va a salir bien. Entonces, estos planes B, pues, constatan un poco que el enfoque que se ha utilizado hasta ahora en la política desde Bruselas para intentar arreglar la situación con los países periféricos y con el sistema financiero no está funcionando. Y no está funcionando en buena parte porque los problemas que se consideran que son de liquidez, que el Banco Central parece que puede arreglar metiendo dinero en el sistema, no son tanto problemas de liquidez que también, sino problemas de solvencia, y deben arreglarse desde ese punto de vista. Grecia, desde 2010 ya más o menos sabemos o los mercados van descontando que es un país insolvente, que tiene muy pocas esperanzas de que pueda pagar la deuda. Bueno, ya se ha visto con la quita del 75%, a no ser que hiciera unas reformas estructurales muy ambiciosas que no han acometido. Y en cambio, en vez de reconocer ese hecho y actuar en consecuencia, diciendo, bueno, vamos a intentar que la quiebra de Grecia sea lo menos traumática posible, pero vamos a avanzar por ahí porque es la única manera. En vez de eso, han intentado arreglar el asunto metiendo dinero con rescates y con otras medidas, y se ha visto que no ha funcionado. Y ahora estamos con planes B, igual salen planes C, y bueno, ya veremos si funcionan. Ya te entiendo. Si quieres, Ángel, como tú te tienes que ir un poquito antes, ¿por qué no empiezas comentándonos el segundo tema que hemos dicho, el de las dos formas de acometer los estímulos? Sí, me parece un tema bastante interesante porque, bueno, desde el punto de vista teórico es interesante, pero también desde el punto de vista práctico de cómo vemos las políticas aplicadas, políticas fiscales básicamente que se han aplicado en Europa y también en Estados Unidos. Y yo vería dos grandes perspectivas, por supuesto que estoy simplificando, pero dos grandes perspectivas en lo que juega al papel de la política fiscal en una recesión. Sería la perspectiva keynesiana y una perspectiva más austriaca. La perspectiva keynesiana, pues de alguna manera ve el ciclo económico desde el punto de vista hace énfasis al menos en la caída abrupta y repentina de la demanda agregada de la economía. La demanda agregada está compuesta por el consumo privado, por la inversión privada y por el consumo e inversión pública, más las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Entonces, de alguna manera, algo que no suelen explicar bien, o que al menos Keynes en su época no lo explicó bien, es de alguna manera la demanda agregada cae de forma repentina por principalmente la caída de la inversión privada, que es el elemento más volátil de la economía. Y es en estas circunstancias en las que tiene que actuar el Estado, el gobierno, para intentar estabilizar el gasto agregado, es decir, la demanda privada ha caído, entonces el Estado tiene que aumentar la demanda pública para compensar un poco y para evitar una caída todavía más abrupta. Sin embargo, los austríacos ponen más el énfasis en aspectos que podríamos decir microeconómicos, es decir, en cómo la oferta o la estructura productiva de un país refleja o no las necesidades de la población. Y entonces los austríacos no ven necesario y ven contraproducente la actuación del Estado para estabilizar la demanda agregada, porque piensan que la demanda estaba inflada en la etapa previa y debe de alguna manera ajustarse, y asimismo tiene que ajustarse la oferta
porque la estructura productiva no responde a las necesidades de la gente. Esto lo podemos ver con el caso actual, con el caso de la burbuja inmobiliaria en España, que teníamos una estructura productiva muy focalizada en la construcción y en otros sectores, y tiene que caer la demanda agregada para que se pueda ajustar la economía y para que los recursos puedan desplazarse desde la construcción y otros sectores a otros sectores que no han sido tenidos tan en cuenta. Y Ángel, el tema que dicen los keynesianos, que yo creo que es donde ellos hacen más énfasis, de que se pueden establecer equilibrios subóptimos en niveles de desempleo altos y que por eso hay que aumentar la demanda agregada. Eso, los austriacos entiendo que no aceptan que eso pueda suceder, ¿no? Bueno, el Keynes ahí habla mucho de la eficiencia marginal del capital y de cómo un sistema capitalista tiende hacia ese equilibrio subóptimo por una serie de razones, principalmente porque a medida que se va aumentando la acumulación de capital, el capital adicional rinde menos, es menos productivo. Sin embargo, la evidencia empírica no parece ir mucho en este sentido. Las tasas de rentabilidad, pues, bueno, han seguido, no han mostrado este comportamiento y luego también es que Keynes, bueno, tiene una perspectiva, en mi opinión, del capital, de la estructura de capital demasiado simplista y realmente él no considera el capital como una estructura de bienes de capital heterogéneos, complementarios, etcétera. Sin embargo, parece que lo considera como un fondo de bienes homogéneos donde da igual que una cosa pueda utilizarse para un fin o para otro. Entonces ahí hay un problema. Además, Keynes también asume muchas veces que la economía en el corto plazo el equipo de capital no puede ajustarse, no puede moverse a las circunstancias de la economía. Esa es una hipótesis que es realmente muy simplista y que lastra un poco el razonamiento, porque en realidad lo que vemos en la economía es un movimiento continuo de planes empresariales que se modifican, unos se destruyen, otros nacen. Entonces es una perspectiva un poco simplista y de eso principalmente depende la conclusión de Keynes de que el capitalismo llega a equilibrios subóptimos en empleo. Sobre este tema recomendaría un libro que acaba de salir de Juan Ramón Rayo se titula Los errores de la vieja economía y que trata, yo creo que bastante bien todo la perspectiva de Keynes en la teoría general y la crítica que él hace desde una perspectiva austríaca. Muy bien. Eduardo, que yo sé que a usted le gustan mucho este tipo de cuestiones. ¿Qué opina de lo que ha comentado Ángel? Sí. No tengo nada que decir. No, sobre Estoy esto. de acuerdo. Que está de acuerdo, que no tiene nada que añadir, ¿no? Vale, pues entonces está clarísimo. Pues bueno, yo creo que nos quedamos entonces con esto. Si Manuel, tal vez tú tengas algo que decir también sobre esto. Sí. Que tú la macro. Vale, muy bien. Es que como comentabas que la macro no te suele gustar mucho, pues digo, a lo mejor no querías añadir nada, pero vamos, sí. Dinos. Me explico. Gustarme me gusta, pero admito mis limitaciones, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo comente sobre macro, siempre pido indulgencia a los oyentes, porque mi nivel pues no es el de otros contertulios. Pero bueno, sí que siempre me ha llamado la atención sobre el tema aplicado a la política o en lo que vemos el día a día, de la confusión que muchos supuestos keynesianistas hacen en cuanto a que la explicación que da Eduardo es muy lógica. Perdón, Ángel, sí. Ángel, gracias. Es muy lógico, es decir, Keynes propone cuando uno de esos tres componentes de la demanda agregada, en concreto la inversión, cae, pues vamos a estimularla, vamos a tomar su reemplazo o incluso dirigirla hasta que vuelva a donde tendría que estar, favoreciendo la creación de empleo, porque al final de cuentas de la inversión también depende el mercado de trabajo.
Y sin embargo, mucha gente opta por una explicación que a nivel de calle resulta muy fácil de dar, que es, no, bueno, estimulemos el otro lado, la demanda por la vía de las familias y el consumo. Y entonces eso tirará de la inversión productiva. Claro, en economías más cerradas y en otros tiempos eso podría ser factible, no es que teóricamente sea desdeñable. Pero en unas economías tan abiertas como las de la globalización en las que vivimos, te puede ocurrir ese fenómeno por el cual tú tiras mano de incrementar el consumo y se te convierte en importaciones. Con lo cual, tu industria local se queda en la nada. Se queda igual de plana que estaba. Ese estímulo, por tanto, lo que no te llevas a lo que en última instancia muchos políticos y la gente de la calle quiere. Voy a tener un puesto de trabajo. ¿Cómo puede ser que aplicando planes de estímulos y echando dinero encima de la economía, mi paro continúe como mínimo en cefalograma plano, cosa que los políticos suelen explicar como peor hubiera sido, y sin embargo no hagamos nada donde a nivel, insisto, popular nos gustaría? El problema está ahí. Muchas veces esos estímulos han acabado creando nuevos puestos de trabajo, pero en países emergentes, literalmente, o favoreciendo los ingresos de los exportadores de commodities, es decir, a los jeques árabes, etcétera, etcétera. El tema se ha vuelto muy complejo, incluso, pues, yo creo que al final, la clave de la situación actual sigue estando en el sector exterior. Es decir, lo que se ha tomado también en cuenta muchas veces en este programa, los desbalances de las cuentas de exteriores que se están creando entre zonas. Estados Unidos y las periféricas europeas se han convertido en consumidores, han estimulado su demanda interna, han aumentado sus niveles salariales, la capacidad adquisitiva de la gente, pero al final se ha convertido en que una serie de países que están estimulando mucho su producción, y ahí los austríacos encontrarían la explicación y dijeron, no, es que están metiendo presión, están creando empresas donde saben que los otros no pueden competir, aprovechando sus costes salariales más bajos, su tecnología, cada uno según le ha venido bien. Y con esos excedentes de sus propias economías se traen capitales a casa, un poco como le ocurrió a Japón también en tiempo atrás, antes de meterse en el lío que se metió. Todo eso, ¿a dónde te lleva? A dos caminos muy, muy divergentes. O aquellos renuncian a sus excedentes en la balanza exterior para conseguir equilibrar, y me parece que por ahí no va ninguno, ni China, ni un Japón que necesita ahora reducir su déficit público, o una Alemania que está convencida de que están donde están porque han querido estar, porque se han sacrificado y porque son más guapos que nadie, y los demás tienen que seguir su camino. Cuando la verdad, si los demás siguen su camino, hay un problema, creo. No sé vosotros lo que opináis, pero no podemos ser todos, no podemos tener todos un superávit de balanza comercial a la vez, me temo. Y a mí también sobre esto me gustaría añadir que hay muchísimas discrepancias incluso entre la gente que proviene de la economía ecológica, que ya sabéis que son gente en general muy muy crítica con el sistema actual, en referente al keynesianismo, a los límites que pueden tener los keynesianos. En general, a toda esta gente no le gusta absolutamente nada el keynesianismo, que es la gente que tenemos en los programas de energía. Claro. Cuando lo hacemos, no sé si yo creo que ninguno de vosotros ha estado en un debate de energía, pero vamos, que ellos normalmente mantienen esa postura. ¿Por qué? Porque ellos lo que piensan es que el keynesianismo lo que hace es forzar un crecimiento de una forma artificial y forzar el uso de los recursos. Y bueno, eso ya me gustaría añadirlo, que también, que no solo son los austríacos los que no les gusta el keynesianismo, sino que también hay por ahí gente en posturas bastante antisistema que tampoco les gusta nada, ¿eh? Sí, eso está claro. Hay una buena precisión.
Y luego además me gustaría comentar que el keynesianismo, bueno, que habrá funcionado bastante bien desde la Segunda Guerra Mundial, pues también precisamente porque hay unas posibilidades de crecimiento tremendas en todo el mundo. Pero también hay que tener en cuenta que el keynesianismo, por su propia definición, y esto lo reconocen incluso seguidores de Keynes como Minsky, que por sí mismo tiende a hacer un peor uso de los recursos. Un peor uso de los recursos, un uso más ineficiente de estos. ¿Por qué? Pues porque no deja quebrar a las empresas o a los bancos que lo han hecho mal durante la fase baja del ciclo económico. Bueno, algunos quiebran siempre, claro, pero otros no, otros son rescatados y como vimos con General Motors, por ejemplo, que no estaba en el sector financiero, que fue rescatada, no se le dejó quebrar, eso en el sector del automóvil, y ha habido muchos más ejemplos. Entonces, claro, nosotros mismos somos un ejemplo como país. Pues somos también, un país también. que digamos debería haberse hundido basándonos en los flujos privados de ahorro y de inversión, pero está siendo rescatado. ¿Qué lleva Sí, eso? Que hay más demanda de la que debería haber, Sí, en ausencia de las manipulaciones del Banco Central. sí, señor. Consecuencia de eso, el petróleo a $125. Porque hay sí, gente que está consumiendo petróleo que no está produciendo nada para pagarlo, es decir, nosotros, por ejemplo. sí, Más así países. es. O sea, que Esa tesis de que la política monetaria del Banco Central influye o no influye en el precio del petróleo, digamos, está manteniendo con vida y permitiendo que mucha gente compre cosas que de otra forma no podría comprar. Porque si nosotros nos hubiéramos ajustado en el 2011 o en el 2010, Grecia hubiera salido del euro, nosotros nos hubiéramos ajustado, nuestra renta en euros habría bajado muchísimo. Y no pues, podríamos comprar las Cierto. cantidades que estamos comprando ahora. sí, probablemente si ha bajado la demanda interna aproximadamente un 20% desde el 2007, yo creo que hubiera bajado seguramente otro 20% más, que finalmente acabará bajando, ¿eh? Que nadie se crea que no va a bajar, lo único que, claro, esto lo está alargando en una agonía tremenda el Banco Nosotros en Central ese Europeo. sentido somos como Caja Castilla-La Mancha a nivel europeo. Es decir, seguimos existiendo con sucursales y eso, que yo todavía la veo ahí en la calle de Alcalá, una sucursal, no sé si está abierta o no, gracias a las ayudas, al rescate. Claro. Entonces la política es del Banco Central. Al final la política no es mantener el tinglao. Yo creo que honestamente ellos esperan que con el plan alemán los flujos vuelvan privados, los flujos privados. O sea, la Claro. política no es mantener el chiringuito solo a base de su dinero. Eso es. Entonces ellos tienen la esperanza de que el plan alemán, que es un plan, el plan del ajuste fiscal, que puede funcionar o no, probablemente no funcione, que si ese plan sale bien los flujos volverá la confianza, volverán las inversiones privadas, no el dinero de ellos. Cosa que ya fracasó en Grecia, hasta fracasó en Irlanda, fracasó en Portugal, y la siguiente nos toca a nosotros. Ahora sí, yo creo que sí, lo que se está buscando es que vuelva el dinero privado para poder compensar todos los déficits en la balanza de pagos que se producen a consecuencia del exceso de demanda interna. Sí, yo lo veo igual, ¿eh? Sin embargo, Ese es el plan. Sin embargo, no se plantean lo más mínimo que, de alguna manera, en vez de flujo de capital, sea bienes lo que enviemos allí. Siguen prefiriendo importar más barato de otras zonas geográficas Pero es que nosotros, y culpabilizarnos simplemente de que no sepamos o no tengamos el nivel tecnológico para hacer las cosas que ellos hacen. ya nos hemos gastado nuestra capacidad de endeudamiento en fabricar ladrillos, en construir casas. O sea, no tenemos capacidad de endeudamiento adicional para montar una industria exportadora. Entonces nosotros no es que hayamos gastado el presente, hemos gastado el futuro. Eso también. Lo que pasa es que lo poco que quedaba durante estos 10 últimos años ha sido desmantelado, en parte. Sustituido por importaciones de otros sitios. ¿Por qué? Porque España fabricaba bienes de consumo en una buena cantidad y en otros tipos de equipamientos, en fin, que no... ¿Cuánto tiempo hace que no se abre una fábrica de automóviles en España? Por decir 30 algo. años fácilmente. Claro. Y son todo inversiones extranjeras. No hemos sido destino. ¿Por qué? Por nuestros pecados, seguramente. Es decir, electricidad comparativamente carísima, que para la industria es vital. Costes salariales crecientes y una rigidez en el mercado de trabajo que, bueno, es discutible. Admito que si ahora tuviera a nuestro amigo carretero delante me diría que no, que estoy equivocado.
que hace, vale, pero lo hemos tenido. Bueno, recuerda, Manuel, que, bueno, yo se lo recuerdo a quien no lo sepa, que los costes de producción, no estoy hablando de costes salariales, ojo, estoy hablando de costes de producción, que es algo mucho más amplio. En la industria española aumentaron nada menos que una tercera parte entre el año 1982 y el año 1998. O sea, un 33% aproximadamente, lo estoy diciendo a bulto, pero vamos, aproximadamente fue eso. Y bueno, a mí me parece un aumento tremendo y en contra de lo que muchos dicen, aunque los costes salariales sí que han aumentado mucho más que en Alemania desde el año 98, sin embargo los costes de producción no han aumentado. O sea, seguimos más o menos en el mismo sitio que estábamos respecto a Alemania desde el año 1998. O sea que bueno, que en esas condiciones que es dificilísimo. Está claro por qué venían las fábricas de coches, pues porque los costes de producción eran mucho menores aquí. Pero ahora eso se ha acabado ya. O sea que, bueno, Ángel, que como te tienes que ir ahora en unos minutos, si quieres haz una última intervención y ya te despido, ¿vale? Sí, gracias. Sí que quería apuntar algunas cuestiones que han surgido cuando hablaba Manuel, por ejemplo, que comentaba comentaba muy acertadamente que mucha parte de la opinión pública piensa que en una recesión lo que hay que hacer es estimular el consumo privado, porque si no, no habría producción, y si no, no habría empleo, etcétera. Y aquí es que, claro, la perspectiva de Keynes y la perspectiva keynesiana es bastante intuitiva, al menos a primera vista, porque parece que, claro, si la demanda privada cae, entonces es muy sensato que sea el Estado el que estabilice el gasto agregado, ¿no? Pero claro, no se tiene en cuenta que la oferta, por ejemplo, los millones de viviendas que se construían en España no pueden seguir indefinidamente, y que eso tiene que caer. Y si cae eso, tiene que caer la demanda. Y claro, también se debe un poco a que en la sociedad, pues todos somos consumidores, ¿no? Entonces parece que damos más importancia de la que tiene al consumo final, al consumo de bienes, porque somos todos consumidores, y sin embargo se suele perder un poco la perspectiva de todas las industrias de bienes intermedios y de bienes de capital que son una parte importantísima de la economía y que no se suele ver por mucha gente, y que esos bienes intermedios tardan mucho en madurar hacia bienes finales, y para eso se necesita ahorro. Si no existe ahorro, esas operaciones no se pueden financiar y no pueden llevarse a término los bienes finales en el futuro. Y luego, respecto a lo que comentabais sobre las relaciones internacionales que se producen cuando se estimula la economía, de que un país puede aplicar un estímulo y los efectos de ese estímulo no repercuten en el país donde se ha aplicado el estímulo, sino que se desbordan hacia otros países, generando empleo en otros países. Y esto creo que es una explicación de lo que ha ocurrido en estos últimos años con los países emergentes. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha estimulado muchísimo la economía por vía gasto público, y parte de ese gasto público, además de las expansiones monetarias que también han influido mucho, parte de ese gasto ha ido a consumir más petróleo, a consumir más materias primas, y de ahí en parte puede ser que hayamos visto el ascenso tan importante en el precio de las materias primas, porque la producción de materias primas, que estaba de alguna manera en un cuello de botella porque no había habido suficiente inversión, etcétera, en la etapa de expansión, era deficiente, era insuficiente para cubrir todas las demandas que se generaron debido a esos estímulos públicos. Es decir, estamos estimulando la economía sin que se haya ajustado, y eso provoca todavía mayores desequilibrios, especialmente en el precio de materias primas y en este tipo de mercados. Sí, estoy seguro que los amigos del debate de energía enseguida te hubieran saltado a la yugular con lo de que había estrangulamiento en la oferta de materias primas solo porque había poca inversión, pero bueno, eso daría para un debate entero. Un día te pongo con ellos para que discutáis de ello.
esperamos al debate. Te tienes que comprometer a un debate con ellos sobre eso. Muy bien, pues Ángel, muchas gracias por estar aquí en el debate. A pesar de que te había surgido un problema, has hecho el esfuerzo de estar y te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti y perdón por marcharme antes. Un saludo a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Te mando. Luego, si queréis, vamos a continuar hablando. A mí me gustaría tocar también el tema de la recaudación fiscal en el mes de enero. Yo no sé si tú, Manuel, has tenido ocasión de verlo detalladamente. No, para ser sincero, no. Vale, pero bueno, vamos a comentarlo con Eduardo. Luego, como el tema está bastante claro, yo creo que lo podrás comentar sin ningún problema. Eduardo, háganos un resumen. ¿Qué es lo que ha pasado en enero? ¿Por qué ha caído un 12% aproximadamente la recaudación? Porque es que esto sería desastroso si continuara en los siguientes meses. Veo también una nota en el propio informe de la agencia tributaria que dice que, claro, que esto no es representativo y que seguramente los ingresos homogéneos, por ejemplo, en el IRPF dicen que se quedan en el menos 3 y pico % y en el resto pues no veo que digan gran cosa sobre dónde se quedan. Simplemente dicen que no es representativo de lo que va a pasar el resto del año. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo interpreta? Yo creo que se acentúa simplemente en la caída del consumo general. Hay capítulos que afectan mucho al IVA, por ejemplo la vivienda, pero en impuestos especiales está cayendo bastante la demanda de combustibles, la demanda de tabaco, la demanda de alcohol, y luego el dato más sorprendente es el del impuesto sobre la renta, que era, digamos, la gran estrella tributaria del año pasado, la que más recaudó, la que más incrementó la recaudación, y que este mes ha pinchado totalmente. Pero vamos a ver, perdone que es que hay una cosa que yo no tengo clara y a ver si lo sabe usted. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Esta subida de impuestos que hicieron empezaba ya a aplicar en enero o todavía no ha empezado? Claro. Estás, digamos, con los números antiguos. O sea, que se supone que eso empieza a aplicar ¿cuándo? ¿En febrero? Digamos que el dinero les llegará en marzo. O sea, en marzo es cuando se va a empezar a notar la subida del IRPF. Bueno, pues entonces sí que puede que veamos todavía un repunte, ¿no? A partir del mes de marzo. Pero ellos contaban con que iban a ganar más, no que iban a quedarse en lo mismo. Que es lo que estos números parecen indicar, que no van a recaudar más, o si acaso va a ser insignificante. Ya entiendo. Y además sale hoy las noticias de que el gobierno ya planea una subida próxima de tabaco y alcohol, de los impuestos. Pero bueno, si vimos que la subida del impuesto sobre el tabaco lo único que ha conseguido es que baje la recaudación. Yo es que no lo entiendo muy bien. ¿Cómo puede ser eso? Para que lo entiendan, bueno, yo creo, yo sí lo entiendo, pero para que lo entiendan los oyentes, ¿cómo puede ser que subiendo los impuestos del tabaco haya bajado la recaudación? O sea, porque la gente se pasa picadura, fuma menos, y luego hay un factor que no cuentan, es que hay mucho tabaco que se exporta de turista. Y ese tabaco se compra exclusivamente por precio, por diferencial de precio. A medida que va bajando el precio, el turista que viene aquí y le lleva un paquete o dos a su pariente no tiene por qué comprar. No es un vicioso local que tiene que comprar sí o sí. Él comprará si le sale conveniente aquí comprar o si no, no. Y esa exportación que es muy fuerte en el Levante, en los sitios turísticos, eso en cuanto se suba el precio se hunde. Es verdad, yo eso lo he leído a veces, que hay una venta tremenda en las zonas turísticas, o había una venta tremenda para los turistas que se llevaban, vamos, todos los cartones que podían, vamos. O que les dejaban, sí. Que les dejaban, vamos, que podían, cuando decía que podían, decía que no les iban a retener en aduana luego, cuando llegaran a sus países de destino. Sí, pero es que eso nos enfrenta al problema de querer tener una tributación sueca en un país turístico. Nadie va a veranear a un país donde todo es carísimo, donde no te dejan fumar, donde coger el coche de alquiler te cuesta una millonada. O sea, habrá gente que vaya de turismo a Islandia, pero no creo que en plan borrachera. Irán a ver los glaciares. Entiendo. Bueno, y en esos países siempre el turismo es una fracción de lo que es en los países de playa. No, por eso digo que ya estamos con el problema de que cualquier subida ya no embraga. Es decir, no consigue más recaudación.
Sí, y habrá que ver cómo se solapa la caída del empleo a la que estamos asistiendo, que es tremenda, a ver cómo se va solapando con la subida del IRPF y ya veremos en qué queda a final de año, que lo mismo nos vemos a final de año con que el impuesto, con que la recaudación por IRPF ha caído. Sí, A mí no me extrañaría nada, ¿eh? Muy probablemente. A lo Con las mejor, previsiones que hay de caída de empleo, sí. a lo mejor poquito, pero bueno. Y Bueno, sobre habrá esto, cumplido. Manuel, sí. Sino que posiblemente haya cumplido ya una. Lo que pasa es que bueno, las consecuencias también son las que son. Habrá cumplido una función que es la de poder dibujar los presupuestos dentro de lo que marcan. Y después, si la recaudación se derrumba, pues podrás explicar a mi amiga, está pasando esto. Está pasando esto. Mire, no respondemos a estos estímulos. Porque lo que posiblemente a final de año se vaya a tener que discutir otra vez en Europa es lo que antes al principio del programa hablábamos. ¿Seguimos con el plan A o nos pasamos al B? Y también hago otra llamada a algo que hemos tocado ligeramente por encima, porque nadie sabe lo que va a ocurrir exactamente, las elecciones presidenciales francesas. Pero ¿en qué sentido puede ser importante eso? Por lo que está diciendo Es que el... cada cosa tiene su valor en su momento. Es decir, ahora está claro que estamos dentro del plan A y no nos podemos salir de él. Hay que ir a la austeridad fiscal, aumentar recaudación, disminuir gasto corriente, se supone, porque el estructural nos dice que no se debe tocar. Bueno, creo que lo he dicho al revés, perdón. O sea, hay que evitar, o sea, digamos, el cíclico es el que pretenden mantener, y lo que es la estructura mínima, lo que no se puede evitar, pues lo van a dejar intocado, por lo que he entendido yo, en los presupuestos del Estado. Ahora, en cuanto a la parte de los ingresos, que es la madera del cordero, yo creo, también tengo la impresión de que con un paro creciente, con una contención salarial, el IRPF no le veo yo recaudando más. ¿Qué queréis que os diga? Sí. Luego, No. cuando llegue el final de año y haya que discutir, oye, España no ha cumplido. Si desgraciadamente eso ocurre, pues si es por la parte de los ingresos, eso volverá a abrir el debate de si la austeridad nos lleva a algún lado o solamente a una espiral descendente, y cuando nos hartemos ya la acabamos. Bueno, porque de todas maneras la austeridad es gastar menos, no es subir impuestos, ¿eh? Bueno, me gustaría, antes de continuar con el tema de la recaudación, que he tenido antes un error al decir un dato que seguro que Eduardo se ha dado cuenta, pero como no habrá querido corregirme en directo, que es cuando he dicho el dato de lo que habían tomado prestado todo el conjunto de bancos europeos, he sumado mal las columnas porque lo estaba haciendo ahí en ese momento, y no era más de 1,1 billones, sino 791.000 millones entre lo que han tomado prestado y han dispuesto de ello y lo que han depositado en el Banco Central Europeo. Luego, la banca española ha tomado el 22% en total, contando las dos columnas, es decir, lo dispuesto y lo que está depositado, y ese 40 y muchos por ciento que ha dicho Eduardo, cogiendo solo lo dispuesto. Bueno, si queréis continuamos con esto. Se está hablando mucho, Eduardo, ahora de la curva del Laffer, que si estamos ya al otro lado de la curva del Laffer, que si subir más impuestos no va a conseguir aumentar la recaudación. Pero claro, es que aquí tenemos dos dinámicas. Tenemos por un lado la propia dinámica contractiva de la economía en la que estamos metidos, que lógicamente eso ya lleva a que los impuestos, a que la recaudación vaya bajando, y luego tenemos el propio efecto de la subida de impuestos. Yo no sé, yo mirándolo, esto es muy difícil de calcular, pero haciendo alguna aproximación un poco grosera a todo este tema, a mí me da la impresión de que todavía estamos un poquito a la izquierda de la curva de Laffer, ¿eh? No mucho, estamos seguramente llegando ya a la cúspide, pero me da la impresión de que todavía hay un poquito de margen de subida, desgraciadamente. Porque quizás no has tenido en cuenta la contracción añadida que va a haber.
porque psicológicamente el hecho de que hoy te subo el petróleo, mañana te subo el IRPF, al otro día te subo la luz, al otro día te voy a subir el tabaco y el alcohol, al otro día. Y además, eso por un lado. Y segundo, que Europa no nos va a dejar llegar a diciembre y a ver lo que sale. Porque ya saben lo que hicimos el año pasado. Es decir, hasta el 31 de diciembre a las 12 menos un minuto estábamos cumpliendo el programa. Sí, sí, Ahora van a decir, sí. mes a mes, a partir de ahora van a decir, ¿cuánto pone usted en el presupuesto que iba a ingresar? ¿Cuánto ha ingresado? Pues venga, medidas de ajuste. Pues es decir, que es el ciclo griego. Desde cada 2 meses decir, no vamos a cumplir el programa, vamos a subir impuestos, reducir el gasto. Y estoy cada 2 meses. O sea, Y eso psicológicamente hunde un país, porque es que le está diciendo usted vive peor que ayer, pero mejor que mañana. Sí, sí. O sea, que en su opinión nosotros ya seguramente estemos al otro lado de la curva del Laffer, a la derecha. O sea, que cuanto más se suban los impuestos, menos van a recaudar. Es lo que piensa usted por el efecto contractivo. Bueno, yo el efecto contractivo sí lo estaba teniendo en cuenta, pero que pensaba que no era suficiente como para hacer bajar la recaudación. Pero vamos, que tampoco creo estar en posesión de la verdad porque no he hecho ahí ningún cálculo fino como he comentado antes. Pero vamos, pues sí. Digamos que el mecanismo de la inversión desaparece. Le prometen que en el futuro va a tener unos impuestos mucho mayores costes energéticos y la moneda en la que usted se maneja puede ser que sigamos en ella o no. ¿Quién va a invertir? Ya. Luego alguien que se dedique al juego y a las drogas. Bueno, pues eso nos devuelve al principio del programa. Es decir, si eso acaba ocurriendo, ya nos vamos al plan B de los alemanes. Del plan B, a ver si el plan B. Yo no sé, pregunto si tenemos consenso en este momento entre nosotros sobre que un default de España o una situación, vamos, en la que no cumplamos y que nos pongamos en un escenario griego para España, es el evento ya que dispara, el trigger que dispara la ruptura de la zona euro. Bueno, o nosotros Italia. Yo no creo que la zona euro pudiera sobrevivir a que España o Italia entren en una situación como la que ha entrado Grecia ahora mismo. Vamos, esa es mi opinión. Yo creo que esto saltaría por los aires, ¿eh? Y vamos a tener un problema sumamente serio, porque he estado mirando los CDS históricos de Grecia y resulta que ahora mismo Portugal está donde estaba Grecia en el mes de septiembre, ¿eh? No nos podemos olvidar. Es decir, que podemos estar si Portugal sigue la misma dinámica que ha seguido Grecia, estaríamos en el otoño con Portugal en la situación griega. Y eso le hace un roto a la banca española, que el otro día yo comentaba que podía llegar a 50.000 millones de euros. Entonces vamos a ver en qué termina esto, ¿eh? Porque ahí tenemos a Portugal, que para nosotros es terrible, y aquí no se van a andar seguramente con tantas contemplaciones como con Grecia, porque en Grecia a quien estaba metida la banca francesa, estaba metida la banca alemana, la banca holandesa, y claro, ahí había que tratarlo con pinzas, pero en Portugal los que están pillados son los bancos ingleses y los españoles, y entonces ya veremos si andan con tantas contemplaciones cuando llegue el problema de Portugal. Estamos fundamentalmente los españoles y a continuación están los ingleses. Y los alemanes y franceses apenas tienen ahí metido dinero. O sea que yo me temo que aquí el tema portugués se va a tratar de una forma bastante más bruta que el tema griego. ¿Se admiten apuestas? No lo sé, pero vamos. Sí, ¿tú qué apuestas? ¿Que lo van a tratar mejor que el tema griego? Que les van a dar hasta en el carnet de identidad. Claro, es que aquí lo que está en juego son pues unos que están fuera de la zona euro y no están más que atacando a los alemanes por todos lados y otros que somos pues el último mono en Europa. Somos los que estamos metidos en Portugal. Eduardo. Quizá los términos del debate pueden empezar a cambiar si hay cambios en Francia. Yo creo que el debate va a acabar desembocando en el tema, como ya está pasando en Francia, intercambios comerciales mundiales, tipos de cambio, que eso no habla nadie. Es decir, lo que no se puede hacer es producir aceite de oliva y querer todo el mundo tener un IPAP. Porque un IPAP vale muchas garrafas de aceite de oliva virgen, demasiadas. Claro.
Y Eso no seguramente nos lo podemos permitir como país. y seguramente muy pocas para lo que vale de verdad, ¿eh? No, yo estoy de acuerdo. Yo prefiero, de hecho, una garrafa de 5 litros y probablemente en el futuro será más valiosa una garrafa de 5 litros de aceite virgen que un IPAD o un IFOM. Eso es No del me cabe debate. duda, pero el problema es que ahora la gente produce una cosa y prefiere comprar otra. Entonces, esas relaciones de intercambio están mal. Y como están mal, tiene que ser que el IPAD, lo siento, tiene que valer el triple. Sí. Es decir, A ver, si os fijáis en una devaluación, ya no digo competitiva, porque en nuestro caso sería una devaluación para ajustarnos a la realidad, ¿eh? No nos engañemos. Al menos yo lo veo de esa forma meridianamente. Una devaluación para ajustarnos a la realidad nos llevaría a que un iPad costaría el triple. Sí. claro, si es que, como decían los austríacos, la devaluación no es la quiebra, es la manifestación de la quiebra que ya había. Entonces, los críticos, digamos, a los industriales siempre nos echan el muerto encima de que queremos barrer para casa, de que si no somos competitivos, pues algo tendremos que hacer, etcétera, 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 ¿vale? Y bueno, tampoco me considero en posesión de la verdad absoluta, pero el dato ese te lleva, oiga, dejemos flotar la moneda española y que vaya donde tenga que ir, ya que somos todos tan liberales o tan austriacos, dejen flotar la moneda española. ¿Dónde caería? Al triple para el iPad. Yo no sé si tanto, pero desde luego al doble seguro que sí. Vale. Porque es que, claro, ahora mismo si tenemos ahora cuánto, un 4% más o menos de déficit por cuenta corriente, un poquito menos, el 3,5, ¿no? Pues sí, para llegar, como nos pasaríamos de frenada una vez que España saliera del euro, pues seguramente sí, nos fuéramos a un 50% de devaluación. Tanto como el 70 no sé, pero vamos, el 50 seguro que sí. Porque es que el dilema de la deflación, que es lo que se está intentando de fondo con todo el plan alemán, es que golpea a los más débiles, no los que debería. Es decir, la deflación, teóricamente, ¿dónde debería darse? En el sector industrial exportador. Es decir, en una fábrica de coches, el sueldo baja un 20, un 30%, la matriz dice, pues voy a aumentar capacidad en España. Pero no funciona así. Funciona que el señor que está trabajando en una tienda o eso le bajan un sueldo un 10 o le aumentan las horas. Y el que está en la fábrica, como está con un sindicato muy bien organizado, pues a lo mejor, como mucho, se congela el sueldo. Premio. Con lo cual la deflación fracasa. Es lo que pasó en Francia en los años 30. Es decir, golpea a los más débiles. Y a los que donde debería actuar, que es en el sector industrial exportador, se produce muy poca deflación. Además, porque ese sector, digamos, le va comparativamente mejor. Sí. O sea, estoy completamente de acuerdo. Porque además, en la industria se produce el fenómeno de que el trabajador que tú necesitas en una industria es el trabajador cualificado. No el primero que pasa por la calle y que por tanto podría estar más predispuesto a tener un salario más reducido. Tú necesitas personas que sepan trabajar en esa industria porque de lo contrario estás enfrentándote a problemas de calidad o estás enfrentándote a problemas de caídas de producción porque los tiempos de cambio, cualquier eventualidad se alarga. El otro tipo de salario, el del sector servicios, el del comercio, etcétera, ese claro que lo puedes reducir. Al final, con perdón de mesa, pues es más fácilmente sustituible. Es decir, pues si solo tiene que estar en un mostrador de cara a una venta, pues sí, hay personas que tienen más habilidad para conseguir esa venta, pero a veces es un producto que se vende solo. Es que ¿Vale? yo no sé, Manuel, pero tú ponte, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo típico. Yo no sé si tu industria es muy intensiva o no en mano de obra, vamos, no tengo la menor idea, porque yo no conozco el sector del azulejo y no sé lo intensiva que es en mano de obra. ¿Cuánto suele suponer? Más o menos un 20%, sobre el total de la facturación, me refiero. Eso, el total de la facturación, a ver, dame un segundito. Sí, porque vamos, en el automóvil es menos, ¿eh? En el automóvil creo que no llega al 10%, porque es una industria muy, muy automatizada y... Una sexta parte. Una sexta parte, o sea que estamos en eso, en el 20%. Estamos hablando a lo mejor de entre 300.000 euros y medio millón de euros por operario.
Vamos a ver cómo podemos, o sea, cómo se va a corregir mediante caídas de salarios No, para nada. un desequilibrio comercial como el que tenemos, en el que Para es nada. fundamentalmente tiene que ser en la industria. Es que tendrían que entrar con salarios negativos para que, o sea, tendrían que trabajar gratis, no gratis, tendrían que poner dinero para ir al trabajo los trabajadores para que la industria resultara competitiva sin devaluar. Pues si es que es absurdo. O un periodo muy largo en que aquí no suban los sueldos y en el exterior sí. Cosa Sí, que hicieron los alemanes hace sí, 10 años. en 20 años, sí, sí. Sin pretender entrar en otro debate, solamente el incremento de costes de la energía en sus dos modalidades supone un aumento mayor en los últimos 7 años que cualquier incremento salarial que haya habido. O sea, no, la energía se ha multiplicado por el 2, es un 100%. Por efecto de las liberalizaciones, porque la industria sí que entró en el proceso de liberalización que siempre critico, porque si alguna vez me lo has puntualizado, la energía eléctrica en España es muy cara por el exceso de capacidad. El exceso de capacidad viene de unas decisiones políticas, porque las energías verdes o renovables, al ser tan inestables en su generación, necesitan de un respaldo de capacidad instalada. Y como aquí no puede quebrar nadie, porque la liberalización ha sido falsa, tenemos los mismos grupos integrados verticalmente de toda la vida, pues al final lo tiene que pagar ¿quién? El usuario. Y Sí, sí, no hay el ningún, usuario. no hay ningún Empezando, efecto, no hay ningún efecto beneficioso de la liberalización, no lo hay. empezando por la industria, claro, el usuario, claro, la industria que se supone que tiene que exportar para sacarnos de esta. Esto tiene Claro, pero es el problema del plan alemán, es decir, que no consigue bajar los gastos, no consigue bajar los costos donde debería, pero sí reduce la renta donde no debería. Es decir, te destruye el sector de servicios porque la gente no tiene renta, con la mayor subida de impuestos y de gabelas y de precio de la energía, pero no consigue una mejora de gastos. Es lo que pasa en Grecia, que donde probablemente es más caro producir ahora que antes, porque ahora es muy carísimo la electricidad, ha subido toda clase de impuestos municipales, estatales, de la propiedad, con lo cual el país es todavía menos competitivo que antes, de que empezaron los planes de ajuste. Y aquí ha pasado lo mismo. O sea, ahora ya planteaban esta mañana que quieren subir el impuesto de sociedades. O subirlo o bien eliminar la mayor parte de las deducciones que se hacen en las empresas. De las Pero ¿qué razón tenía Rajoy cuando decía a Zapatero que usted tenía que tener un plan? Lo malo es que no se lo aplicara al mismo. Sí. Claro. ¿Qué va a subir en el impuesto de sociedades? ¿El tipo medio de gravamen? Pues creo que lo que quieren, están planteándose o bien subir el tipo medio o bien eliminar la mayor parte de las deducciones para que el tipo efectivo sea mucho mayor del que es actualmente. Pero es que vamos a la misma. Es que tú date cuenta, Manuel, aunque no sea tu caso, que tú eres una pequeña empresa que exporta mucho, que eso es una rareza en España, pero la mayor parte de las exportaciones son por grandes empresas, eso lo sabes bien. Y las grandes empresas son las que fundamentalmente aplican estas deducciones. Entonces, ¿qué van a hacer? Les van a decir, usted, le vamos a quitar, pues le vamos a permitir que ajuste un 1% los salarios este año por la reforma laboral, pero luego le vamos a subir los impuestos un 7%. Pero bueno, ¿en qué quedamos? O sea, y con eso pretenden que salgamos por exportaciones. Bueno, es que es absurdo. Luego va a llegar el otro señor y va a decir, no, y ahora les subimos también la factura de la luz, que ya lo están diciendo también. O sea, que las subidas de costes y el IBI también se lo han subido. O sea, que las subidas de costes van a multiplicar seguramente por 3 o por 4 las presuntas rebajas salariales. O sea, es que esto no puede funcionar en la vida. No va a funcionar jamás, pero jamás. Y no solo. ¿Por qué? Porque precisamente, aunque bajen los costes salariales, los costes totales pues van a seguir ahí. O sea que, en fin. Pero es lo que una devaluación, digamos, sí abriría sectores de expansión o horizontes de expansión en algún sector. Pero aquí, digamos, es todo el mundo a media taza. Sí. Es infinitamente mejor una devaluación. Si vamos en nuestro sector, nosotros exportamos poco, en la empresa. Entonces nos lleva al dilema que va a tener la Unión Europea con nosotros de aquí a unos pocos meses. Es decir, usted, lo que decía, el presupuesto está fallando, le está cayendo la recaudación y aumentando los gastos. ¿Qué le hacemos? ¿Un plan aquí? ¿Cómo le imponemos a usted un plan con un 25-26% de paro?
Claro. Claro, ¿cómo se le impone? Si es que es imposible. ¿Y qué credibilidad tiene? Sin ningún sentido. Y no nos podemos olvidar que también, aparte del tema de las exportaciones, está el tema del efecto de sustitución. Es decir, que eso es en el sector donde estamos nosotros, eso ocurre muchísimo. O sea, nosotros tenemos ahora mismo empresas que vienen de fuera de España, fundamentalmente de la Unión Europea, a ofrecer sus servicios a España y que se llevan parte del mercado español precisamente porque nuestra moneda está sumamente alta. O sea, porque estamos en el euro. Si estuviéramos fuera no tendrían nada que hacer aquí. O sea, y todo eso sería el efecto de sustitución que no hay que olvidar, que yo creo que sería mucho más importante que el aumento de las exportaciones si hubiera una devaluación. Y luego el efecto de composición o de escala, que es que no, si el mercado interior se hunde, hay empresas que producen para aquí y para afuera y tienen que cerrar y dejan de exportar. Sí. Como está pasando en los automóviles, que ya las ventas en Europa ya están cayendo fuertemente. Yo te puedo comentar que dentro de una comparación, para echar los números, nosotros en nuestro sector estábamos sufriendo una escalada de importaciones de producto chino que no desmerece nada. Tiene su entrada perfectamente, pero se consiguió demostrar mediante la colaboración de los industriales del sector, italianos, portugueses, etcétera, etcétera, con la única oposición de Alemania, que el sector de fabricación de cerámica en China pues gozaba de todo tipo de subvenciones, desde creación de empleos, desde subvenciones para exportación directas, desde todo tipo de ayudas en la compra de energía, y se les impuso un antidumping del 70%. La consecuencia ha sido una caída del 36%, después de haber estado varios años con tasas de crecimiento por encima del 100% en las importaciones. Es decir, llevado al otro lado, una devaluación te llevaría a un importante efecto de sustitución. No lo dudes. No, vamos, yo estoy convencidísimo porque también cambiaría toda la estructura de consumo del país. O sea, la gente, claro, si le sale el iPad en lugar de salirle, yo no sé lo que vale ahora porque no tengo ni idea, pero si vale 500 euros o 400 o lo que valga, si le sale por 1000 o por 1200, pues evidentemente muchos no se van a comprar el iPad, se van a ir al bar a tomarse una cerveza por las tardes. Pues tan sencillo como eso, ¿eh? Bueno, el otro día en Facebook, dentro del grupo del colectivo Burbuja, alguien me comentó, hablando de esto precisamente, es que en España ya hay un fabricante de tablets y que lo hace dignamente, pero no puede competir contra el marketing, contra todo lo que tiene que competir, y que al final supongo que buena parte de los componentes los tienen que traer del mismo sitio que los adquiere Apple, y encima sin las economías de escala. No, yo no sé, porque como soy un poco marujo, yo suelo ir a la compra bastante. Me gusta mucho ir a la frutería y yo me quedo alucinado con el tema de la fruta que viene de fuera de España. Digo, pero bueno, esto es alucinante. O sea, ¿cómo puede haber fruta? Pues yo le suelo preguntar al frutero de dónde viene esto, de dónde viene lo otro. Cuando veo que hay algo que está un poco fuera de temporada, enseguida le pregunto y bueno, se encuentra uno la fruta de temporada y luego la fruta de fuera de temporada que viene pues eso sería lo mismo. O sea, el consumo de ese tipo de productos se hundiría totalmente. O sea, y la gente, en lugar de tomarse una fruta fuera de temporada que viene de otro país, pues se tomaría la fruta de temporada española, que como se había hecho toda la vida. Juan Carlos, solamente una cosa como tan de mi tierra como la naranja, un salario promedio es de 50 euros. ¿Vale? Pues, en cuanto que en Marruecos estamos en 5. Y esto no es un comentario mío, es la defensa que hizo el representante de los verdes franceses, José Bové, no me venía el nombre. Sí, el Bové, sí. Cuando se opuso hace unas pocas semanas al tratado de liberalización que va a permitir que Marruecos inunde Europa con unas naranjas cultivadas por multinacionales que se han derivado hacia allí bajo los auspicios de un país que está
sabemos todos cómo funciona a nivel de estructura de capital, de quién es todo. Y con esos salarios en un escenario donde la mano de obra es importantísima en la agricultura, pues ni te cuento. Claro que puedes tener precios muy bajos. Uh-huh. Bueno, pues si queréis, que ya hemos cumplido sobradamente con el tiempo, vamos a ir acabando. No sé si querrá añadir algo más, Eduardo, antes de terminar. No, que probablemente la ola del futuro es una de mayor proteccionismo comercial. Ya se está viendo incluso en países que teóricamente les va muy bien, no Brasil, incluso Argentina, y ya hay conversaciones de comercio dirigido, comercio por cuotas, limitaciones. Eso, digamos, cada vez va más, pero por todas las distorsiones que se han introducido estos últimos años. Bueno, y a mí hay una cosa que también me gustaría comentar. El tema de la ventaja comparativa, o sea, de que si no se deben poner barreras, que empobrece al país, porque claro, se producen cosas que no producimos de forma eficiente y que se van a producir de forma más eficiente en otro lado, y así nosotros nos podremos dedicar a producir lo que hacemos de forma más eficiente. Pues a mí me gustaría decir una cosa, que eso funciona muy bien mientras no hay muchísimos recursos ociosos. Pero lo que pasa en España, ¿qué ocurre? Si cuando liberalizamos, el señor que estaba produciendo algo no pasa a producir otra cosa, sino que se queda en paro, pues entonces, vamos, yo o debo ser muy idiota o eso es una pérdida neta de riqueza para el país. Pues Manuel. Nada, por mi parte, siempre te quedas con la sensación de que has ido tocando tangencialmente muchos temas. Sí, vuelvo también un poco a lo del principio. Al final, esos desbalances en las cuentas corrientes, en los saldos netos de exportación e importación dentro de la economía mundial, no se están solucionando porque y tú lo has dicho muchas veces, Juan Carlos, los que están con superávit consideran que está justificado y que no es más que por sus buenas virtudes. Uh-huh. Y como la idea que venden es que los demás sean virtuosos como nosotros, es imposible, nos lleva a un callejón sin salida. Pero que excede incluso a lo que es la política nacional. O sea, es algo muy grande. Y los resultados, pues, la generación que viene lo verá. Pues sí. Muy bien. Pues vamos a ir terminando ya. Muchas gracias, Eduardo, por participar en el programa. Gracias. Muchas gracias también, Manuel. Un placer, como siempre. Y muchas gracias también, como siempre, a los amigos de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.